Bienvenidos al canal. Les deseamos una agradable escucha. La estación de autobuses olía a fritanga rancia y a desesperación. Me senté en una banca de metal helado, abrazando mi maleta como si fuera lo único que me quedaba en el mundo. Y era cierto, porque era exactamente eso, lo único. El cierre se había roto 3 cuadras atrás. La ropa interior, las 2 blusas que tenía y el chal que me regaló la señora Beatriz ahora sobresalían por los lados. Intenté cerrarla con el cinturón de mi falda, pero solo conseguí verme más patética. Una mujer con 2 niños me miró con lástima antes de alejarse, como si la miseria fuera contagiosa. Tenía 17 pesos en la bolsa. No alcanzaba ni para un bolillo. Todo había empezado 3 horas antes, cuando Blanca, mi cuñada, entró a la habitación que yo ocupaba en la casa de su madre. No tocó. Nunca lo hacía. «Recoge tus cosas», dijo con esa voz fría que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba yo casada con su hermano. «Mi mamá dice que ya te vas». «No». Pregunté por qué. Ya no preguntaba nada. Había aprendido que las preguntas solo traían más humillación. «¿Y Germán?», me atreví a susurrar, refiriéndome a mi esposo. Blanca soltó una risa seca. «Germán está de acuerdo. Obviamente. ¿Creíste que te iba a defender? Por favor, Rocío. ¿Conoces a mi hermano?» Sí, lo conocía. Sabía exactamente quién era el hombre con quien me había casado a los 19 años, creyendo que el matrimonio me sacaría del cuartito donde vivía con los Ramírez, la familia que me acogió cuando tenía 7 años, porque nadie más me quiso. Me habían dicho que mi mamá murió en el parto y que mi papá se largó con una cantinera a Tijuana. «Un sinvergüenza», decía doña Chole Ramírez cada vez que yo preguntaba. «Ni lo menciones, criatura. Ese hombre no existe para ti». Durante 22 años creí esa historia. La creí mientras lavaba ropa ajena para pagar mi lugar en casa de los Ramírez. La creí mientras Germán me cortejaba, con flores robadas del panteón y promesas baratas. La creí mientras su familia me trataba como sirvienta, mientras Blanca me gritaba por no planchar bien las servilletas, mientras doña Eduarda, mi suegra, me recordaba diariamente que su hijo se había casado con una muerta de hambre sin apellido. Metí mis cosas en la maleta. No tardé mucho. Cuando vives con nada, empacar es rápido. Germán apareció en la puerta justo cuando yo cerraba, o intentaba cerrar, el equipaje. Me miró con esos ojos de perro apaleado que ponía siempre que su mamá le ordenaba algo. «Es que mi mamá dice que ya no podemos mantenerte», murmuró sin mirarme a la cara. «Con la crisis y todo. Además, tú nunca nos diste nietos». Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que ya estaba agrietado desde hacía mucho. «Germán», dije con una calma que no sabía que tenía, «perdí ese bebé porque tu mamá me puso a cargar un tinaco llena de agua en mi 5.º mes. ¿Te acuerdas? Estabas ahí. Viste cómo me caí. Y no dijiste nada». Se puso pálido. Abrió la boca. La cerró. Dio media vuelta. Esa fue la última vez que lo vi ese día. Caminé 15 cuadras hasta la estación con la maleta rompiéndose cada vez más. La gente me veía. Algunos con pena, otros con curiosidad morbosa. Nadie me ayudó. Y ahora estaba aquí, sentada en esta banca, preguntándome dónde iba a dormir. Pensé en la señora Beatriz, pero vivía lejos, y además ya le debía muchos favores. Pensé en buscar trabajo, pero sin dirección nadie te contrata. Pensé en muchas cosas mientras veía a la gente ir y venir con propósito, con destino, con algo que yo no tenía, un lugar al cual pertenecer. «¿Rocío Mendoza?» Levanté la vista. Un hombre de unos 50 años, bien vestido, con un traje discreto pero evidentemente caro, estaba parado frente a mí. Llevaba un portafolio de piel y me miraba con algo parecido al alivio. «Disculpe», dije, apretando mi bolsa. Había escuchado historias de traficantes que buscaban mujeres vulnerables en estaciones. «Disculpe la intromisión», dijo con voz amable pero firme. «Me llamo Roberto Cifuentes. He estado buscándola durante 3 años. Su padre me envió. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Mi padre está muerto», dije automáticamente, repitiendo lo que me habían dicho toda la vida. El hombre negó con la cabeza lentamente, y vi algo en sus ojos, algo parecido a la pena y a la urgencia mezcladas. «No, señorita Rocío.
Su padre está muy vivo y la está esperando. El mundo empezó a dar vueltas. Sentí náuseas. Esto tiene que ser un error, susurré. O una estafa. No tengo dinero. No tengo nada que... Su padre es Humberto Mendoza, interrumpió el hombre con suavidad, dueño de Transportes y Logística del Pacífico, y tiene algo muy importante que decirle, algo que debió saber hace 25 años. Abrió el portafolio y sacó una fotografía, una foto vieja, descolorida, de una pareja joven. La mujer tenía mi misma nariz, mis mismos ojos. El hombre tenía mi barbilla, mi forma de sonreír. Y en brazos de la mujer había una bebé con un lunar en la mejilla izquierda. Yo tenía ese mismo lunar. Por favor, dijo Roberto Cifuentes. Venga conmigo. Su padre está muy enfermo y no le queda mucho tiempo. Pero tiene que contarle la verdad. El auto era una camioneta negra, discreta pero lujosa. Me senté atrás con mi maleta rota en el regazo porque no sabía dónde más ponerla. Roberto Cifuentes conducía en silencio, mirándome de vez en cuando por el espejo retrovisor, como si temiera que fuera a desaparecer. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. A la casa de su padre. Está en Las Lomas. Las Lomas. El barrio donde vivía la gente con dinero. Había pasado por ahí una vez, limpiando casas con la señora Beatriz. Nunca imaginé que volvería. Sigo sin entender, dije, apretando las manos sobre la maleta. Si mi padre está vivo, si tiene dinero, ¿por qué nunca? Porque no sabía dónde estaba usted, interrumpió Roberto con voz tensa. Porque le hicieron creer que había muerto en el parto junto con su madre. Porque hay personas que mintieron, señorita Rocío. Personas que tenían mucho que ganar con su desaparición. Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del vehículo. Cuénteme, pedí. Necesito saber. Roberto respiró hondo antes de hablar. Su madre, Elena, era maestra de primaria. Su padre la conoció cuando él apenas empezaba su negocio de transportes. Se enamoraron, se casaron, y usted nació. Fueron felices durante 2 años. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. Pero don Humberto tenía un socio, Mauricio Velarde, un hombre ambicioso que quería quedarse con todo el negocio. Cuando su madre murió de una infección posparto que los médicos no detectaron a tiempo, Velarde vio su oportunidad. ¿Qué hizo?, susurré. Convenció a la familia de su madre, sus tíos maternos, de que don Humberto era responsable de la muerte de Elena. Les dijo que la había dejado morir por negligencia, que estaba más preocupado por el negocio que por ella. Los convenció de que usted estaría mejor lejos de él. La voz de Roberto se volvió más dura. Y entonces, mientras su padre estaba en Monterrey cerrando un contrato importante, un viaje que el mismo Velarde arregló para que coincidiera, sus tíos maternos la llevaron. Le dejaron una nota diciendo que usted había muerto de la misma infección que su madre, que ya la habían enterrado junto a Elena. Me quedé sin aire. Su padre perdió la razón, continuó Roberto. Literalmente. Estuvo internado 6 meses en un hospital psiquiátrico. Cuando salió, descubrió que Velarde había aprovechado para robarse la mitad del negocio usando documentos falsificados. Le tomó años recuperarlo. Todo, años de juicios y batallas legales. ¿Y yo?, pregunté con voz quebrada. ¿Nunca me buscó? La buscó durante 5 años sin parar. Contrató investigadores, ofreció recompensas, pero sus tíos la habían dado a la familia Ramírez bajo un nombre diferente. La registraron como hija de una prima lejana que murió. Borraron cualquier rastro. Recordé a doña Chole Ramírez, siempre tan nerviosa cuando yo preguntaba por mi pasado. Recordé cómo me prohibían tener acta de nacimiento, cómo me decían que se había perdido en un incendio. Hace 7 años, dijo Roberto, don Humberto encontró un documento. Una enfermera del hospital donde nació usted había guardado un registro no oficial. Teníamos su nombre real, Rocío Elena Mendoza, pero cuando empezamos a buscar, usted ya se había casado y cambiado de apellido. Se había vuelto invisible otra vez. Hasta ahora, murmuré. Hasta que una exempleada de la casa de su suegra nos contactó hace 2 meses. Dijo que había una mujer ahí, maltratada, con el nombre de Rocío. Dijo que había visto un lunar en su mejilla izquierda, igual al que tenía la bebé en las fotos que habíamos publicado años atrás.
La señora Beatriz. Tenía que haber sido ella. Llegamos a una casa. No era una mansión obscena como imaginaba que serían las casas de los ricos. Era elegante, con jardín cuidado, de 2 pisos, con ventanas grandes y rejas discretas. Se veía como un hogar, no como un museo. Roberto estacionó y me miró. Su padre está adentro. Está muy débil. Tiene cáncer de páncreas, etapa 4. Los médicos le dan 3 meses, quizá 4. Sentí que las lágrimas comenzaban a quemarme los ojos. No llore todavía, dijo Roberto con suavidad. Él está fuerte de espíritu. Ha esperado este momento toda su vida. No quiere que lo conozca llorando. Bajé del auto. Mis piernas temblaban. Roberto me ayudó con la maleta, que finalmente se desarmó completamente en sus manos. La ropa cayó al piso. Déjela, dijo. Ya no la necesita. Caminamos hacia la puerta. Se abrió antes de que tocáramos. Un hombre delgado, demacrado, con el cabello completamente blanco pero con los ojos más vivos que había visto nunca. Estaba ahí. Tenía mi barbilla. Tenía mi forma de sonreír. Tenía mis manos. Rocío, dijo con voz ronca. Mi niña. Y entonces hice algo que nunca había hecho con nadie en mi vida. Me dejé abrazar. Me dejé sostener. Me dejé llorar en el pecho de un extraño que olía a colonia cara y a medicinas, pero que se sentía como el único lugar seguro que había conocido. Lo siento, decía él una y otra vez, acariciándome el cabello. Lo siento tanto, mi vida, pero ya estás aquí, ya te encontré. Adentro, la casa olía a café recién hecho y a flores frescas. Una mujer mayor, uniformada, nos recibió con los ojos húmedos. Señorita Rocío, dijo con reverencia, qué bendición tenerla aquí. Mi padre, aún me costaba pensarlo, así, me llevó a la sala. Se sentó despacio, con cuidado, y me indicó que me sentara junto a él. Tenemos poco tiempo, dijo sin rodeos, y mucho que hacer. Sacó una carpeta gruesa de la mesa de centro. Esto es todo lo que necesitas saber sobre el negocio. Transportes y Logística del Pacífico mueve mercancía por todo el país. Tenemos 120 camiones, 50 empleados directos, contratos con las empresas más grandes de México. Me quedé mirándolo sin comprender. Papá, dije, y la palabra se sintió extraña en mi boca. Yo no estudié. Apenas terminé la secundaria. No sé nada de negocios. Él sonrió. Fue una sonrisa triste pero orgullosa. Eres mi hija. Tienes mi sangre. Y además, agregó con un brillo en los ojos, tienes algo que muchos empresarios no tienen. Sabes lo que es no tener nada. Sabes lo que cuesta cada peso. Eso vale más que 100 títulos universitarios. Pero, sin peros, interrumpió con firmeza. Roberto será tu mano, derecha. Te enseñará todo. Pero primero necesito que entiendas algo. Se inclinó hacia adelante, tomándome las manos con las suyas, frías y huesudas. Hay personas que te hicieron daño. Personas que se aprovecharon de ti porque pensaban que no tenías a nadie. Tu esposo, su familia, incluso los Ramírez, que te cobraban por darte un techo cuando debieron cuidarte con amor. Asentí, sintiendo la rabia vieja despertar en mi pecho. Vas a querer vengarte, dijo mi padre. Es natural, pero escúchame bien, Rocío. La mejor venganza es convertirte en alguien que ellos nunca podrán tocar. Es vivir tan bien que tu felicidad sea su peor castigo. ¿Y si quiero que paguen? Susurré. Sonrió de nuevo, esta vez con algo oscuro en la mirada. Oh, pagarán, pero con justicia, no con venganza. Ya me encargué de algunos asuntos legales. Mauricio Velarde está en la cárcel por fraude. Tus tíos maternos van a enfrentar cargos por tráfico de menores y falsificación de documentos. Y en cuanto a tu querida familia política, hizo una pausa dramática. Digamos que Germán trabaja en uno de mis almacenes desde hace 2 años. No sabe que soy yo su jefe. Pensé que era irónico. Me quedé con la boca abierta. ¿Germán trabaja para ti? En el turno nocturno, cargando cajas. Aparentemente doña Eduarda invirtió todos sus ahorros en un negocio de multinivel que resultó ser fraude. Quedaron en la ruina. Por eso te corrieron, supongo. Una boca menos que alimentar. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Ahora, dijo mi padre, poniéndose de pie con esfuerzo, tienes 2 opciones.
Puedes quedarte aquí, aprender todo lo que pueda enseñarte en el tiempo que me queda y convertirte en quien debiste ser siempre. O puedes irte, y te daré suficiente dinero para empezar donde quieras, sin ataduras. Lo miré a los ojos. Vi en ellos años de dolor, de búsqueda, de esperanza nunca abandonada. Me quedo, dije sin dudar. Quiero aprender. Quiero saber quién soy realmente. Mi padre sonrió, y por primera vez en esa sonrisa vi algo parecido a la paz. Entonces empezamos mañana a las 6 de la mañana. Roberto te mostrará tu habitación. Los primeros 3 meses fueron los más intensos de mi vida. Mi padre cumplió su palabra. Empezábamos a las 6 de la mañana. Desayunábamos juntos. Él apenas comía. Yo devoraba todo porque por primera vez en años no tenía que pedir permiso para repetir. Y luego venían las lecciones. Las rutas, decía, desplegando mapas enormes sobre la mesa del comedor. Necesitas conocer cada carretera, cada punto de revisión, cada zona peligrosa. Un camión perdido no es solo mercancía perdida. Es un hombre con familia esperándolo en casa. Aprendí que el negocio no era solo mover cajas de un lugar a otro. Era timing perfecto. Era conocer a los clientes. Era saber cuándo decir que no a un contrato, aunque ofrecieran mucho dinero. Si algo se siente mal aquí, decía tocándose el estómago. Aunque los números se vean bien, es no. Siempre. Roberto me enseñaba la parte legal y administrativa. Contratos, impuestos, permisos, seguros. Al principio todo me parecía un idioma extranjero, pero tenía algo que nunca había tenido antes. Motivación real. Esto era mío. O iba a serlo. Es buena alumna, le decía Roberto a mi padre cada tarde. Aprende rápido. Hace buenas preguntas. Mi padre me miraba con orgullo que me partía el corazón, porque sabía que cada día él estaba un poco más débil, un poco más pálido. Por las noches, después de la cena, nos sentábamos en la terraza. Él tomaba té de hierbas que supuestamente ayudaba con el dolor, y me contaba historias. De mi madre, de cómo se conocieron, de cómo yo de bebé no dejaba dormir a nadie, pero tenía una risa que hacía olvidar el cansancio. Tu mamá era tan fuerte, decía mirando las estrellas. Cuando los doctores del seguro no le hacían caso sobre los dolores después de que nacieras, ella insistió e insistió. Pero para cuando la tomaron en serio, la infección ya estaba muy avanzada. ¿La amaste mucho?, pregunté una noche. Tanto que después de perderla a ella y pensar que te había perdido a ti, no quise volver a sentir nada. No me volví a casar. No tuve más hijos, porque ustedes dos eran todo. Me abrazó, y pude sentir sus costillas a través de la camisa. Pero ahora estás aquí, susurró, y puedo irme en paz. No hables así, dije con la voz rota. Hay que hablar de la muerte, mija, sobre todo cuando ya te está alcanzando. Y yo necesito que estés lista. Un martes por la tarde, 3 meses y medio después de mi llegada, mi padre me llevó a las oficinas centrales de la empresa. Era un edificio modesto de 3 pisos en una zona industrial. Nada ostentoso. Quiero que conozcas a todos, dijo, y que todos te conozcan. Recorrimos cada área. Almacenes, oficinas, talleres mecánicos. Mi padre presentaba a cada empleado por su nombre, preguntaba por sus familias, recordaba nombres de esposas e hijos. Don Humberto es buen patrón, me decía la gente. No como otros. Él sí se preocupa. En el almacén del turno nocturno, que visitamos ya entrada la tarde, mi padre se detuvo frente a un hombre que descargaba cajas. Un hombre delgado, encorvado, con la cara marcada por el cansancio. Germán. No me reconoció al principio. Yo llevaba ropa nueva, el cabello cortado y arreglado en un salón caro, zapatos que no me lastimaban. Ya no era la Rocío que él conoció. Mendoza, dijo mi padre con voz neutral. Quiero presentarte a alguien importante. Ella es mi hija, Rocío. Va a ser la nueva directora general cuando yo me retire. Vi cómo los ojos de Germán se abrían como platos. Vi cómo la caja que sostenía casi se le cae. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la información. Rocío, tartamudeó. Tú eres... Un placer, señor Mendoza, dije con voz fría y profesional, extendiendo la mano como me había enseñado Roberto. Espero que su desempeño siga siendo satisfactorio. Se quedó con la mano extendida en el aire.
temblando. Don Humberto, dijo con voz estrangulada. Yo no sabía. Nadie me dijo. ¿Por qué tendrían que decirle algo? Preguntó mi padre con genuina curiosidad. Usted es un empleado más. Mi vida personal no es asunto suyo. Nos dimos la vuelta y seguimos el recorrido. Podía sentir la mirada de Germán clavada en mi espalda. Esa noche, Roberto me contó el resto. Doña Eduarda está trabajando en una fábrica de tortillas, dijo con diversión apenas contenida. Blanca limpia casas. Irónico, ¿no? Resulta que el negocio de multinivel donde invirtieron era propiedad de un primo de Velarde. Cuando cayó Velarde, cayó todo su círculo. ¿Y los Ramírez? Pregunté. Roberto consultó unos papeles. Don Humberto compró el terreno donde vivían. Era de un banco. Estaban por ejecutar la hipoteca. Les ofreció quedarse pagando renta justa, pero doña Chole se puso histérica cuando supo quién era el nuevo dueño. Se fueron a vivir con un hijo a Querétaro. Había justicia poética en todo aquello, pero no me sentía triunfante. Me sentía vacía. ¿Es normal sentirse así? Le pregunté a mi padre esa noche. ¿No sentir alegría por verlos caídos? Muy normal, respondió. Significa que no eres como ellos. Significa que tienes corazón, pero también significa que puedes seguir adelante sin el peso del rencor. 4 meses después de mi llegada, mi padre tuvo que ser hospitalizado. El cáncer avanzaba rápido. Los doctores hablaban en susurros sobre días, no semanas. Yo iba al hospital por las mañanas, a las oficinas por las tardes, de vuelta al hospital por las noches. Roberto manejaba lo que yo no podía, pero insistía en que firmara documentos, en que tomara decisiones. Tiene que acostumbrarse, le decía a mi padre. Tiene que ser fuerte cuando usted ya no esté. Una tarde encontré a alguien esperándome en el pasillo del hospital. Doña Eduarda. Se veía acabada, con el cabello sin teñir mostrando todas sus canas, la ropa barata y gastada. Rocío, dijo, y por primera vez en todos los años que la conocí, no había veneno en su voz. Necesito hablar contigo. ¿Qué quiere? Pregunté sin detenerme. Caminó junto a mí, casi trotando para seguir mi paso. Necesito pedirte perdón, dijo. Y ayuda. Me detuve en seco. ¿Perdón? Repetí con incredulidad. ¿Después de 5 años de tratarme como basura? ¿Después de correrme a la calle sin un peso? Lo sé, dijo, y para mi sorpresa tenía lágrimas en los ojos. Lo sé. Fui cruel. Fui injusta. Pero estaba celosa, ¿entiendes? Celosa porque mi hijo te miraba con más amor del que nunca me miró a mí. Celosa porque eras joven y yo ya estaba vieja. Celosa porque era pobre. Terminé por ella. Y eso la hacía sentir superior. Agachó la cabeza. Sí, admitió. Y ahora mira. Tú tienes todo, y yo no tengo nada. Es como si Dios mismo quisiera darme una lección. No fue Dios, dije con frialdad. Fueron sus propias decisiones. Meterse en ese negocio fraudulento. Correrme justo cuando iba a descubrir quién era realmente. El universo tiene sentido del humor, doña Eduarda. Germán está enfermo. Soltó de repente. Una hernia. Necesita operación. Pero no tenemos dinero para el hospital privado, y en el seguro la lista de espera es de 6 meses. Para entonces puede ser tarde. Me quedé mirándola, esperando sentir algo. Compasión, tal vez. O satisfacción. Pero solo sentía cansancio. ¿Y Blanca? Pregunté. ¿Ella no puede ayudar? Blanca no me habla desde que nos corrieron de la casa. Dice que todo es mi culpa. Suspiré. Pensé en mi padre, en sus palabras sobre la venganza y la justicia. Le voy a pagar la operación de Germán, dije finalmente. Pero no por usted, porque es lo correcto. Porque yo no soy como usted. Doña Eduarda empezó a llorar abiertamente. Gracias, sollozaba. Gracias, gracias. Pero escúcheme bien, continué con voz dura. Esto no nos hace familia. No borra lo que hicieron, y no quiero volver a verla cerca de mí o de mi padre. ¿Entendido? Asintió frenéticamente. Roberto le dará los detalles. Ahora váyase. Se fue casi corriendo, tropezándose en su prisa. Entré a la habitación de mi padre. Estaba despierto, mirándome con ojos brillantes. Escuché todo, dijo con voz débil. Estoy orgulloso de ti. ¿Hice bien? Pregunté,
sentándome junto a su cama. Hiciste lo correcto, que no es siempre lo mismo que hacer justicia, pero es mejor. Tomó mi mano con la suya, tan delgada ahora que parecía de papel. Rocío, necesito decirte algo importante. Dime, cuando yo me vaya, van a venir muchos buitres, competidores que pensarán que una mujer joven no puede manejar el negocio, exparejas de tu esposo con planes, familiares lejanos que, de repente, recordarán que existes. Lo sé. No les tengas miedo. Tienes a Roberto. Tienes los contactos correctos. Tienes mi nombre. Y sobre todo, apretó mi mano, tienes algo que ellos nunca tendrán. Sabes lo que es empezar desde abajo. Eso te hace más fuerte que cualquiera de ellos. Papá. Y una cosa más, interrumpió. Cuando todo esto termine, cuando estés sola al frente de todo, quiero que te des permiso para ser feliz, para enamorarte otra vez si quieres, para tener hijos si los deseas, para vivir, Rocío, no solo para trabajar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, susurré, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Sonrió, cerró los ojos. Entonces, puedo descansar. Murió 3 días después, en la madrugada, mientras yo dormitaba en la silla junto a su cama. Roberto me despertó con suavidad. Se fue, dijo simplemente. Miré a mi padre. Se veía en paz. Por primera vez en meses, su rostro estaba relajado, sin dolor. Lo encontré, susurré, acariciando su mano fría. Y me encontró. Gracias, papá. Gracias por no dejar de buscarme. El funeral fue inmenso. Cientos de personas, empleados, clientes, competidores que lo respetaban, gente de la comunidad a la que ayudó en silencio durante años. Yo estaba de pie junto al ataúd, vestida de negro, cuando vi a Germán al fondo, solo, mirándome con algo parecido al arrepentimiento. No me acerqué. No había nada que decir. 6 meses después del funeral, yo estaba sentada en el escritorio que fue de mi padre, revisando contratos para una expansión a Guadalajara. Roberto tocó a la puerta. «Tiene una visita», dijo con tono extraño. «Dice que es urgente». «¿Quién?» «Germán Olvera». Sentí que se me tensaba la mandíbula. No había vuelto a verlo desde el funeral. Según Roberto, seguía trabajando en el almacén nocturno, aunque ahora ganaba un poco más porque lo habían promovido a supervisor después de su operación. «Que pase», dije finalmente. Entró con busentos, una gorra en las manos, estrujándola nerviosamente. Se veía mejor que la última vez, más alimentado, pero había algo en sus ojos que no reconocí al principio. Vergüenza genuina. «Rocío», empezó. «Gracias por recibirme». «Tienes 5 minutos», dije sin invitarlo a sentarse. «Estoy ocupada». Asintió, esperando eso. «Vine a pedirte perdón. De verdad. No el perdón que te pidió mi mamá buscando algo a cambio. El perdón que debí pedirte hace años». Me recliné en mi silla, cruzando los brazos. Continúa. «Fui un cobarde», dijo con voz temblorosa. «Dejé que mi mamá y mi hermana te trataran como sirvienta. Dejé que te humillaran. Cuando perdiste el bebé, no te defendí. Cuando te corrieron, no dije nada. Y la peor parte es que me decía a mí mismo que lo hacía para mantener la paz, pero la verdad es que simplemente era más fácil no hacer nada». Guardó silencio, mirándome directamente por primera vez. «No espero que me perdones. Probablemente no me lo merezco, pero necesitaba que supieras que lo sé, que sé exactamente qué clase de hombre fui contigo, y me da vergüenza». «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué venir a decirme esto ahora?» «Porque estoy yendo a terapia», admitió. «Después de la operación que tú pagaste, y sí, sé que fuiste tú, empecé a tener ataques de pánico. El terapeuta dice que es culpa acumulada. Dice que necesito hacer las paces con mi pasado». «¿Y viniste aquí a sentirte mejor?», pregunté con frialdad. «¿A usar mi perdón como tu terapia?». «No», dijo rápidamente. «Vine porque era lo correcto. Aunque me mandes al diablo, que probablemente lo harás, necesitaba decírtelo». Lo miré largo rato. Este hombre que una vez juró amarme. Este hombre que me dejó caer una y otra vez. «No te odio, Germán», dije finalmente. «Ya ni siquiera pienso en ti. Eras parte de una vida que ya no existe. Y sí, fuiste un cobarde. Pero agradezco que al menos ahora lo reconozcas.
¿Me perdonas? Preguntó con voz pequeña. No sé si perdón es la palabra correcta, admití. Pero te libero. Y me libero a mí misma de seguir cargando con el peso de lo que me hiciste. Ya no eres importante en mi vida. Y esa es toda la paz que puedo ofrecerte. Asintió lentamente, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Es más de lo que merecía, dijo. Gracias, Rocío. Y felicidades. Por todo esto. Te lo mereces. Salió sin decir más. Yo me quedé mirando la puerta cerrada, esperando sentir algo. Rabia. Satisfacción. Pero solo sentía alivio. Como si hubiera dejado caer una maleta pesada que había cargado demasiado tiempo. La empresa creció. En un año abrimos 2 rutas nuevas hacia el norte. En 2 años, teníamos contratos con 3 de las cadenas comerciales más grandes del país. Los competidores que pensaron que sería fácil quitarle mercado a la niña, descubrieron que yo había aprendido bien, que jugaba limpio pero jugaba duro. Hubo intentos de sabotaje. Un competidor trató de sobornarnos y terminó denunciado. Un exempleado resentido intentó robar clientes y se encontró con demandas que lo dejaron sin posibilidad de trabajar en el sector otra vez. Roberto siempre me decía, su padre estaría orgulloso. Tiene su ética pero también sus colmillos. No todo fue trabajo. Empecé a salir más. Hice amigas reales, no como Blanca que simulaba amistad mientras me apuñalaba por la espalda. Mujeres empresarias que entendían los desafíos de manejar negocios en un mundo donde muchos asumían que estabas ahí por suerte o por belleza. Conocí a alguien también. Andrés, ingeniero industrial que trabajaba para uno de nuestros clientes. Nos conocimos en una junta donde discutíamos optimización de rutas. Me gustó que me tratara como igual, que discutiera mis ideas sin condescendencia, que se riera de mis chistes malos. ¿Te doy miedo? Le pregunté una noche durante una cena. ¿Por qué me darías miedo? Preguntó genuinamente, confundido. Porque tengo dinero, porque manejo una empresa, porque algunos hombres son idiotas, interrumpió con una sonrisa. Yo crecí con una mamá soltera que sacó adelante un taller mecánico. Las mujeres fuertes no me asustan, me inspiran. Me enamoré de él despacio, sin prisa, aprendiendo a confiar otra vez. 3 años después de la muerte de mi padre, alguien más tocó a mi puerta. Esta vez era Blanca. Se veía diferente, más humilde en su forma de vestir, pero también más serena. Ya no tenía esa mirada de superioridad permanente. No voy a pedirte nada, dijo antes de que pudiera hablar. Solo vine a disculparme. La invité a sentarse. Roberto me miró interrogante, pero yo negué con la cabeza. Podía manejar esto. Fui horrible contigo, dijo Blanca sin preámbulos. Cruel, envidiosa. Te traté como basura porque en el fondo sabía que eras mejor persona que yo y me daba rabia. ¿Por qué cambió todo? Pregunté con curiosidad, genuina. Porque toqué fondo, admitió. Después de perderlo todo, de limpiar pisos, de vivir con lo mínimo. Entendí. Entendí todo lo que te hicimos pasar, y me odié por ello. Bebió del agua que le ofrecí. Empecé terapia también. Trabajo en una escuela ahora, en administración. No gano mucho, pero es honesto. Estoy aprendiendo a ser mejor persona, aunque sea tarde. Nunca es tarde, dije, sorprendiéndome a mí misma. Mírame, pasé la mitad de mi vida creyendo que no valía nada. Y aquí estoy. Blanca sonrió con tristeza. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que cuando eras parte de nuestra familia, cuando te tratábamos tan mal, eras lo único real que teníamos. Todos los demás nos adulaban por dinero. Tú nos querías de verdad, a pesar de todo. Y fuimos demasiado estúpidos para verlo. Yo no era perfecta tampoco, admití. Era sumisa. Dejaba que me pisotearan. Necesitaba aprender a defenderme. Pero no debiste aprenderlo así. No debiste sufrir. Tanto. Nos quedamos en silencio un momento. Germán va a casarse, dijo finalmente, con una compañera del trabajo, una buena mujer. Creo que finalmente maduró. Me alegro, dije, y era verdad. Todos merecemos segundas oportunidades. ¿Incluso yo? Preguntó Blanca con voz pequeña. La miré. Esta mujer que me hizo llorar tantas veces, que disfrutaba mi humillación, que nunca perdió oportunidad de recordarme mi lugar. Especialmente tú, dije.
porque reconocer lo que hiciste mal es el primer paso, y porque yo ya no soy esa Rocío. Ya no me afecta lo que pasó. Ya solté todo eso. Blanca empezó a llorar en silencio. No traté de consolarla. Algunas lágrimas necesitan caer solas. Si alguna vez necesitas una carta de recomendación o algo así, ofrecí. Puedes pedírmela. No voy a ser tu amiga, Blanca. Eso se perdió. Pero puedo ser justa. Es más de lo que merezco, dijo, igual que Germán meses atrás. Gracias, Rocío. Después de que se fue, Roberto entró. Es usted demasiado buena, dijo, moviendo la cabeza. No, lo corregí. Soy justa y libre. Mi papá me enseñó la diferencia. 5 años después del día que me senté en esa estación de autobuses con mi maleta rota, estaba parada en el mismo escritorio donde mi padre me enseñó todo. Pero ahora había fotos en las paredes. Fotos mías con Andrés, que ya era mi esposo. Fotos de nuestro hijo, Humberto, nombrado así por el abuelo que nunca conocería, pero cuya historia le contaría 1000 veces. La empresa tenía ahora presencia en 12 estados. Habíamos ganado premios por prácticas laborales justas. Nuestros empleados tenían seguro médico privado, becas para sus hijos, reparto de utilidades generoso. Si tratas bien a tu gente, ellos tratarán bien tu negocio, decía mi padre siempre. Y tenía razón. No todo era perfecto. Seguía habiendo días difíciles, días donde dudaba de mí misma, días donde el síndrome del impostor susurraba que no merecía estar ahí. Pero entonces miraba las fotos, tocaba el reloj que fue de mi padre y que ahora usaba yo, y recordaba a la mujer en la estación de autobuses, recordaba su miedo, su desesperanza, su maleta rota, y recordaba también cómo esa mujer encontró la fuerza que no sabía que tenía, cómo aprendió que su valor no dependía de lo que otros pensaran, cómo descubrió que nunca es tarde para empezar de nuevo. Roberto tocó a la puerta. Tiene una llamada. Del gobernador. Quiere hablar sobre el proyecto de logística estatal. Sonreí. Dile que se ponga. Tomé el teléfono con mano firme. Ya no era la Rocío asustada que no sabía ni contestar una llamada formal. Era Rocío Mendoza, directora general de Transportes y Logística del Pacífico, hija de Humberto Mendoza, madre, esposa, empresaria y, sobre todo, sobreviviente. Esa noche en casa, Andrés me preguntó cómo estuvo mi día. Pensé en mi papá, dije, acomodándome en el sofá junto a él, en todo lo que me enseñó en tan poco tiempo. Era un gran hombre, dijo Andrés, pasándome el brazo por los hombros. Lo era, concordé, pero no me salvó, ¿sabes? Me dio herramientas, me dio oportunidad, me dio amor, pero quien tuvo que hacer el trabajo fui yo. Y lo hiciste increíble, dijo, besándome la frente. Miré por la ventana. Afuera estaba lloviendo, como llovía aquel día en la estación. Pero yo estaba aquí dentro, caliente, segura, amada. Pensé en doña Eduarda, ahora anciana y sola, porque sus hijos habían aprendido finalmente a ponerle límites. Pensé en Germán, casado y padre, trabajando todavía para mi empresa, pero en un mejor puesto porque había demostrado ser buen empleado. Pensé en Blanca, construyendo lentamente una vida honesta. Y pensé en mí, en todo el camino recorrido. No hubo venganza dramática. No hubo confrontaciones de telenovela. No destruí a quienes me lastimaron. Simplemente me convertí en alguien a quien ya no podían tocar. Y esa, descubrí, era la victoria más dulce de todas. Mi hijo entró corriendo a la sala, riendo, perseguido por su papá. Lo alcé en brazos y él me abrazó el cuello. Mami, cuéntame otra vez del abuelo Humberto, pidió. ¿Otra vez? Pregunté riéndome. Sí, la parte donde te encontró. Me acomodé con él en el regazo. Bueno, había una vez una niña que se perdió, y su papá la buscó por cielo y tierra, sin rendirse nunca. Y cuando finalmente la encontró, le enseñó a ser fuerte, completó mi hijo con alegría. Exactamente, dije, abrazándolo. Le enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el pasado no define quién eres, que lo importante no es dónde empiezas, sino quién decides ser. Mi hijo bostezó, acurrucándose contra mi pecho. ¿Y ella fue feliz?
Preguntó con voz somnolienta. Miré a Andrés, que me sonreía desde el otro lado del sofá. Miré nuestra casa, llena de luz y calor y amor. Miré mi vida, construida con esfuerzo, con lágrimas, pero también con esperanza. Sí, mi amor, susurré. Ella fue muy feliz, porque aprendió que la felicidad no es un lugar al que llegas, es lo que construyes, día a día, con las personas que amas y con el trabajo que haces. Como tú, mami, murmuró, casi dormido. Como yo, bebé, como yo. Y en ese momento, con mi hijo en brazos, mi esposo a mi lado y el recuerdo de mi padre guardado en mi corazón, supe que había llegado exactamente a donde necesitaba estar. No a donde otros esperaban que llegara. No a donde la niña perdida había soñado, sino a donde la mujer que me convertí había decidido construir su hogar. Y eso, finalmente, era suficiente.